Ok, vamos a iniciar nuestra clase y hoy nos toca hablar sobre el proceso de siembra de una pastura. Y ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve súper. Sí, Ok, profe. muy bien. Antes de eso quería preguntarle, ¿han tenido algún problema con la prueba o no han avanzado en eso? Yo todavía no avanzo. Ok. Muy bien, entonces vámonos a la clase. Esta clase, de aquí en adelante, tengan atención porque la próxima prueba que tengo que darle la segunda semana de septiembre, que es la segunda prueba y final, es un trabajo que tenemos que hacer relacionado con lo que es el establecimiento de una pastura. Yo les voy a enviar como prueba, les voy a decir, miren, establezcan esta pastura y les voy a mandar un cuestionario de cosas que me tienen que contestar. Cosas como las dosis de semilla, las épocas de siembra, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa va a ser la prueba. Por lo tanto, de aquí en adelante, todo lo que veamos va a estar relacionado con esa prueba. Que incluso más, voy a adelantar la entrega de la prueba para que ustedes, si tienen alguna duda en la clase, me la hagan saber en ese momento, porque vamos a ir hablando de las especies que ustedes tienen que establecer. Por lo tanto, es bueno tomar un poco de atención en las clases siguientes. El contenido de esta clase es el objetivo de la siembra de una pastura, cómo se habilita un sitio de siembra, el sistema de siembra, los aciertos y errores que ocurren en la siembra y un comentario final. Eh, Bien, el objetivo de la siembra de una pastura. El principal objetivo es, indudablemente, siempre va a ser lograr la mayor producción y calidad de forraje para el consumo animal. Eso es lo que uno tiene que buscar al establecer una pastura. Recuerden ustedes que estamos estableciendo una pastura porque la pradera natural o naturalizada tuvo algún problema y por lo tanto vamos a establecer una pastura por la necesidad de tener algún objetivo que cumplir dentro del sistema de producción. Ahora bien, uno tiene que considerar de que la pastura que tiene que establecer tiene que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, que como forraje fresco tenga una buena digestibilidad, un buen contenido de proteína, un buen contenido de carbohidratos solubles en agua, una FDN que no sea alta, una digestibilidad buena de la FDN, de la fibra, digamos, y poner las cenizas, que es la contaminación, que tiene que ver con la contaminación, ojalá lo más bajo posible. Entonces, este es nuestro primer objetivo, tener una pastura que nos otorgue un forraje de calidad. La calidad solo se va a lograr con el manejo de pastoreo controlado o corte en el momento preciso. Depende si yo estoy sembrando una pastura para, ¿cómo se llama? Para eh, corte o estoy sembrando una pastura para pastoreo. Muy bien. El pastoreo controlado se logra, ¿no es cierto?, con la presencia de un cerco eléctrico que, Profe, dígame, ¿qué era FDN? FDN. Ya, las plantas están constituidas, ¿no es cierto?, por agua y nutrientes. Y esos nutrientes están en la materia seca. Y la materia seca está constituida, ¿no es cierto?, por todos los nutrientes, pero contiene algo que es muy importante, que es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina, que es lo que da la sumatoria de fibra. La fibra, entonces, está compuesta por estos tres elementos. Y estos tres elementos se agrupan en una
para poder determinarlos a nivel del laboratorio, se determinan a través de una destilación que la hizo Van Sus, y por lo tanto se fracciona esta fibra y tenemos la FDA y la FDN. Y la FDN es en definitiva la fibra donde están la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. Esa es la FDN, es la fibra que es la que consume finalmente el animal y que tiene una parte que no se degrada a nivel ruminal, que es la lignina, y que es la que hace que reduzca la digestibilidad de una planta. Y la digestibilidad es la diferencia entre lo que ingresa al animal y lo que expulsa en la excreta del animal. Entonces, lo que realmente utiliza un mamífero o un bovino, digamos, o un ovino, lo que utiliza efectivamente para su crecimiento, producción de músculo, cuero, cachos, patas, etcétera, etcétera. Eso es la FDN. Entonces, es la fibra. Bien, volviendo a lo anterior, nosotros tenemos que estos parámetros que están aquí son los parámetros de calidad. Y esa calidad yo solo la logro con el pastoreo controlado o el corte en el momento preciso, como lo dije. ¿Y cómo se controla el pastoreo? Bueno, a través del uso de cercos eléctricos o cercos permanentes. Lo normal es que se controle a través del cerco eléctrico. Y ustedes pueden observar aquí que nosotros tenemos un forraje que está voluminoso, de buena calidad, y los animales no lo pueden consumir porque tienen primero que consumir el residuo que están dejando antes de ello. Y la otra cosa es el momento oportuno de corte. Cuando corto la pradera para hacer forraje conservado, y eso es determinante de la calidad. Bien, veamos lo que son las habilitaciones de los sitios de siembra. La siembra es un proceso que considera la ubicación de la semilla y el fertilizante en la dosis y profundidad y compactación adecuada para lograr la máxima emergencia en la planta. Es decir, la siembra es un proceso muy técnico que no se hace, que es muy profesional y que necesita, que requiere, ¿no es cierto?, una dosis, una cantidad de semillas que tiene que estar a una profundidad adecuada, pero en íntimo contacto con el suelo, y por eso es necesario la compactación. Bueno, los errores en este proceso generan pérdidas que son irreparables al sistema productivo y forman parte de las fallas en la productividad y en la persistencia de una pastura establecida. Cuando uno comete un error a la siembra, ese error perdura por siempre por la longevidad que tenga la pastura que estoy sembrando. Por ejemplo, este es un proceso de regeneración de una pastura. Estoy regenerando sobre una pradera degradada y que la máquina tiene básicamente los elementos claramente visibles, que son los elementos cortadores, por los cuales va rompiendo el suelo y se va incorporando la semilla con el fertilizante en la línea. Ahora, el elevado costo económico y ecológico de establecer una pastura indican que este proceso debe ser realizado en forma ordenada y muy bien planificado. Eso es lo más importante. Todo proceso de siembra debe considerar el sitio y debe considerar el manejo previo de donde yo estoy sembrando. Tengo que saber qué fue lo que pasó antes. Y así, habilitar un sitio significa esto, digamos, habilitarlo en toda su magnitud, con todas sus partes, digamos, para poder establecer adecuadamente una pastura. Puedo establecer también sobre una pradera o pastura degradada, como esta. Cuando yo veo esto, y yo analizo esto, yo veo que mi productividad es muy baja por las especies que lo componen,
¿cierto? Aquí tiene milenrama, tiene pasto del chancho, tiene crepis, etc. Bueno, yo digo, la productividad de esto es baja y la calidad es también baja, porque la verdad es que no logra el animal consumir una buena proporción de este forraje. También puedo establecer una pastura en un potrero de sacrificio. Un potrero de sacrificio significa que yo estoy utilizando durante el invierno o durante cualquier época del año un potrero para alimentar el ganado con forraje conservado o concentrado, qué sé yo, y donde hay un reciclaje de nutrientes muy alto, donde hay mucho bosteo y donde hay mucha homogeneidad de bosteo, ¿no es cierto? Y por lo tanto esto es muy rico en nutrientes y es distinto a establecerlo sobre una pastura degradada. Bueno, también puedo establecer una pastura a partir del precultivo de cereales, es decir, a partir luego de cosechar los cereales, sobre eso establecer una pastura. O también puedo establecer una pastura considerando algunos aspectos diferentes, como por ejemplo el uso de riego tecnificado, en este caso el establecimiento de una pastura sobre un lugar donde tengo la posibilidad de establecer con riego por aspersión. Bueno, para el desarrollo de un sistema ganadero donde la eficiencia es la clave en el sitio de establecimiento de pastura, se debe considerar varios aspectos antes de establecer la pastura o paralelo al establecimiento de la pastura, como son, y esto es un tema clave en la ganadería, los caminos y sobre todo en la lechería, los bebederos y los cercos. Hay que tener acceso para animales y acceso para rodados. Eso es fundamental dentro de un sistema ganadero, porque las patas de los animales sufren mucho en los sistemas, los caminos de rodados. Este es un camino para animales y que puede ser utilizado para rodados también, pero este es un camino suave, sin piedrecillas. Este es un acceso a una lechería y galpones de alimentación sin piedrecillas, es decir, puede ser con granito o arena volcánica, el animal va caminando por un lugar que es suave para él. Recuerden que el animal tiene sobre 500 kilos y por lo tanto sufre mucho cuando se encuentra con una piedra, cuando pisa una piedra. Los bebederos tienen que ser bebederos adecuados a la condición ganadera. Este bebedero, por ejemplo, no tiene ninguna importancia del punto de vista ganadero. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes pueden observar que el 50% del bebedero está perdido para la pradera. Quizás los animales pasan cuando van por el camino a tomar agua aquí, pero este bebedero debiera estar en un 100% dentro del potrero. Este bebedero, bueno, es un bebedero que aprovecha, ¿no es cierto?, el paso de agua del riego. Este bebedero, que se utiliza para los dos potreros, tiene un 20% perdido porque aquí está todo lo que es el fitting. Y por lo tanto, eso no debe ser así. Este bebedero, que es 100% utilizado, es circular y por lo tanto todo el fitting está bajo el suelo y por lo tanto los animales lo utilizan el 100% del perímetro del bebedero. Los cercos tienen que ser cercos que funcionen. Es decir, si ustedes se fijan aquí en el medidor, tiene que decir 10 aquí, ¿no es cierto? Y no 5, porque con 10 el animal funciona bien, genera un impacto el cerco eléctrico y este no. O sea, este pueden pasar los animales fácilmente. Las puertas deben ser puertas acorde a la situación actual, digamos, puertas no de alto costo, sino que este tipo de puertas y no este tipo de puertas, ¿no es cierto? Y por supuesto que previo al establecimiento de una pastura, hay que controlar los excesos de agua. Los excesos de agua con drenajes, ya sea profundos como este, o superficiales como este, y con
drenajes internos como el uso del topo, que permite, ¿no es cierto?, que permite la extracción del agua cuando los animales están pastoreando. Y el riego. Indudablemente que el riego es el riego, indudablemente que es un elemento fundamental hoy día dentro de los sistemas ganaderos. ¿Y cuál es el sistema de riego más apropiado? Es la pregunta que uno se tiene que hacer. Bueno, el más apropiado es aquel que pueda sustentar y solventar el proceso ganadero que estamos desarrollando. Este es el más caro, ¿no es cierto?, por un pivote, pero es el más eficiente. Este gravitacional es muy barato. Este es con motor, es muy caro. Y este es con motor y también es caro, pero usa poca agua. Entonces, depende del sistema. Bueno, la habilitación de áreas de pastizales degradados donde existe dominancia de especies arbustivas y arbóreas se realiza con maquinaria especializada y de alta eficiencia. No sé si ustedes conocen esto, las trituradoras de residuos y de vegetación en pie, como la Howie, que esta es una máquina trituradora, o la Mary Crusher, que esta es una máquina trituradora más pequeña, que tienen la condición de incorporar, este es el Mulger Howie, que incorporar triturando la vegetación en el suelo. Incorporan en el suelo la vegetación triturada. Y esto impide, o sea, y esto permite no quemar y no extraer el material e incorporarlo. Y así, ustedes pueden, con una doble pasada, queda prácticamente listo para sembrar la pastura. Arbustos pequeños y árboles como estos, por ejemplo, pueden ser triturados con esta máquina. Ahí el árbol fue triturado e incorporado al suelo. Y los residuos, ya que no se pueden triturar, se pueden extraer los excedentes con el uso de excavadoras y acumulaciones en áreas para lenta descomposición, como troncos, por ejemplo, que uno los puede acumular. Finalmente, en áreas donde está el material triturado o semi-triturado, uno establece la pastura y se establece, como ustedes pueden observar aquí. Ustedes pueden ver que están las plantas creciendo entre medio de ellas. Bueno, el sistema de siembra. Siempre hay una discusión si la siembra en línea o al voleo son opciones para los suelos de tipo volcánico, y siempre hay una controversia respecto a eso. Pero uno tiene que tener claro que el mejor sistema de siembra es aquel que distribuye espacialmente la semilla y permite una mejor competencia con las especies residentes, acompañantes o malezas, que uno llama. Bien, y por lo tanto, ese es el mejor sistema. Y en la siembra en línea permite la localización de los fertilizantes, pero también genera una alta competencia homotípica, es decir, entre la especie. Homotípica es entre la especie, heterotípica entre especies. Por tanto, uno tiene que definir en qué suelo va a establecer, cuál va a ser el objetivo, cuál va a ser la época, el nivel de fertilidad y los recursos que cuenta para definir el sistema de siembra. En términos de sembradoras, existe una alta diversidad de maquinaria para siembras de pastura. Cuando uno siembra al voleo, la semilla se distribuye sobre el suelo en forma homogénea, y eso desde las sembradoras de césped, como son estas, ¿no es cierto? O estas que ya no son sembradoras de césped, sino que son sembradoras de pecho, digamos, al voleo, o estas que ya son sembradoras un poquito más, que esta uno las encuentra en cualquier comercio, digamos, o esta, finalmente ya la más tecnificada, que es la sembradora Brillion, que es la tradicional sembradora al voleo que existe en praderas. Y esta, la gracia que tiene esta sembradora es que bota la semilla al voleo, y este rodillo, que se denomina rodillo Brillion por eso, es dentado y permite la incorporación exacta y superficial de la semilla en el suelo. Ahí está la sembradora Brillion en todo su esplendor. Es la mejor sembradora
es la sembradora que mejor deja la semilla, cualquier tipo forrajera, porque la semilla forrajera es pequeña, ¿no es cierto? Ahí está la semilla de Profe, trébol y aquí está la semilla de gramínea. ¿Sí? Dígame. entonces no entiendo muy bien a qué se refiere el concepto del voleo, porque al menos para mí el voleo era como agarrar la semilla con la mano y tirarla así a la chuña, por decirlo así. Sí, 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 exactamente, digamos, no es tan así porque en realidad al voleo significa que la semilla cae sobre el suelo, aquí está cayendo sobre los tubos, si usted se fija, aquí está el trébol y aquí está la gramínea. Eh, esta semilla no tiene un surco de siembra, la semilla cae sobre el suelo y el que incorpora la semilla al suelo es este rodillo Brillion, es ese diente, esos dientes. ¿Me entiende? Es decir, está cayendo Ah, ya, o sea, la heterogéneamente. diferencia con la otra, ¿Cómo? o sea que ¿Cómo? entonces la diferencia con la otra siembra es que la otra le hace un surco. Un surco de siembra. Ya lo vamos a ver, pero es buena la pregunta porque en el fondo todas estas máquinas que le acabo de mostrar son máquinas que la semilla cae sobre el suelo homogéneamente o heterogéneamente y algún instrumento lo tiene que incorporar. Puede ser un rodillo como esto o puede ser la pata del animal, digamos, ¿ya? Entonces, eh, la sembradora en línea, las sembradoras en línea ahora, que hace un surco, ¿cierto? Las sembradoras actuales tienen varios cambios respecto a las antiguas. Primero, buscan el máximo incremento en la capacidad de trabajo, tratan de mejorar la distribución de la semilla, reduciendo la distancia entre hileras y, lo que es más importante y sobre todo para nosotros que somos agrónomos, eh, buscan facilitar la regulación, que no es un tema menor, no es un tema menor. Por ejemplo, aquí tenemos sembradoras en línea y ahí ustedes pueden observar que son surcos, o sea, hay una distancia entre un surco y otro de 12,5 centímetros. Es decir, aquí tenemos de 19 centímetros de distancia entre hileras, aquí tenemos de 17, bueno, aquí una combinada compacta que también lo tiene 17, pero si ustedes se fijan, hay surcos, es decir, hay una distancia entre las hileras. En la siembra al voleo no hay distancia entre las hileras. Entonces, la siembra definitivamente lo ideal es al voleo, pero nosotros tenemos un problema, que tenemos una deficiencia de fósforo. Y si el nivel de fósforo en el suelo es inferior a 20 miligramos por kilo, nosotros tenemos que sembrar en línea. Y si el nivel de fósforo, estoy hablando de las praderas, no de los cultivos, y si el nivel de fósforo es mayor a 20 miligramos por kilo, yo ya tengo la posibilidad de sembrar al voleo. Y de hecho, ustedes han visto un pequeño productor que siembra sobre una chacra, no va a ir una máquina, digamos, a sembrar esa pequeña superficie. Él siembra el voleo y tiene éxito, porque la chacra normalmente tiene altos niveles de fósforo, ¿no es cierto? O ha aplicado mucho guano, o sobre un corral de oveja, o sobre un corral de cabra. Es decir, eso tiene altos niveles de fósforo y tiene mucho éxito con la siembra al voleo. Pero si ahora uno quiere sembrar una superficie mayor y donde el nivel de fósforo es bajo, tiene que sembrarlo en línea. Porque si no, el éxito de la siembra va a ser muy bajo. Bueno, los sistemas de siembra ahora existen: la labranza convencional, la mínima labor, la cero labranza y la regeneración. Todo sistema parte, digamos, con un buen barbecho químico. Hoy Profe, día, una consulta. dígame, díganos. En el caso del fósforo, por ejemplo, ¿lo incorporamos al momento de la siembra o después ya? Al momento, le voy a explicar ahora le voy a explicar. Tuve que sacarme de la pantalla porque estoy con baja señal. Ya. Claro, al momento de la siembra se incorpora el fósforo. Y después ya, cuando está establecida la pastura, a partir del segundo, tercer y cuarto año, tiene que hacerlo al voleo. Hay opciones, pero tiene que hacerlo al voleo.
Bien, Ah, ya. lo primero, Gracias. claro, eso lo voy a explicar ahora en la siembra. La primera parte es el barbecho químico, que tiene que ser hecho, ¿no es cierto?, principalmente con glifosato, que está bastante cuestionado, pero es la forma en que nosotros tenemos hoy día, y hay muchos tipos de glifosato, y ustedes tienen que considerar que si es una sal monoamónica o es una sal potásica, va a depender de eso la concentración y por lo tanto los litros que se apliquen por hectárea. En una siembra convencional, un suelo bien preparado es un suelo que está compactado y homogéneo. Es decir, para poder tener una siembra, el primer elemento fundamental en algunas especies, como la alfalfa, el maíz, el sorgo, la remolacha, el trigo rosado, es el paso del arado subsolador. ¿Por qué? Porque rotura requebraja el suelo y eso permite la penetración adecuada de las raíces. El arado subsolador aquí se está pasando sobre ya el barbecho químico funcionando, ¿no es cierto? Y sobre una pradera degradada. Ese es el arado subsolador. El arado subsolador es fundamental, este rodillo que tiene atrás, porque así no se levanta y no va quedando esto tan disgregado. También, cuando uno trabaja sobre rastrojos, los incorporadores de rastrojos son fundamentales para tener una buena cama de semillas, ¿cierto? Y que tienen que trabajar a alta velocidad. Estos incorporadores no trabajan a baja velocidad porque no funcionan bien. Y finalmente, el rodillo compactador es el elemento clave en el establecimiento de pasturas. No así en el de remolacha, no así en el de los cultivos de cereales, no así en el maíz. Siempre el rodillo compactador es el último elemento que se pasa en todos, pero post siembra, solo las praderas se utiliza el rodillo compactador, no en el maíz, no en los cereales, etc. Y así es como tiene que quedar. Ahora, existen diferentes rodillos, el rodillo Cambridge, el Goodle, son rodillos que permiten hacer una muy buena cama de semilla. Y finalmente, con un suelo compactado, es posible localizar la semilla en la profundidad que la pastura la necesita, entre 0,5 y 1 centímetro. Esa es la profundidad, ¿no? No 2 centímetros, no 4 centímetros, no 5 centímetros, no, sino que entre 0,5 y 1 centímetro. Ustedes tienen que considerar que al momento de la siembra un elemento fundamental es la temperatura del suelo. Y ustedes lo pueden observar aquí, que el número de días que alcanzan las semillas viables a un 75% de germinación es con 10 grados, ya son 11 días en la vallica perenne, 22 días, 22 días en el pasto billo, 22 días en el bromo y 12 días en la festuca. Entonces, la temperatura, y ahora si hay menos temperatura, son muchos más días. Entonces, mucha más probabilidad de emmalezamiento. Y si hay más temperatura, menos días. Por lo tanto, la temperatura es un elemento fundamental. En las leguminosas es también fundamental y siempre la leguminosa va a germinar mucho más rápido que una gramínea, como lo demuestra aquí. Lo anterior eran 10 días, aquí son 4 días, 4, 8, 18 días. Es decir, la leguminosa germina con menos temperatura que la gramínea. Ahora, la profundidad. Si ustedes fijan aquí, fíjense solamente en la vallica perenne. A 0,6 centímetros de profundidad germina el 81%, emerge. Pero ya a 3,8 el 65%. Miren ustedes el pastobillo, que es una semilla más pequeña, 33, el 7. El trébol blanco, 94, 72. Y el trébol subterráneo, por su condición de subterráneo, obviamente germina mejor en profundidad. Bien, la ubicación de la semilla en el suelo depende de la compactación, del tipo de siembra y de la regulación de la maquinaria. Al voleo queda sobre el suelo. Algo tiene que presionarla para que se incorpore, pero se ve homogénea en el suelo. Entonces ahí queda una distribución perfecta y a una profundidad perfecta. Esta es la siembra al voleo. Y
siempre que hay mantillo, siempre que hay residuos, digamos, eso va a ser un elemento que va a impedir la incorporación de la semilla. Pero en línea queda así. Entonces hay una fuerte competencia homotípica entre ellas por agua, luz y espacio. Y queda un espacio aquí sin semilla, que no queda en la semilla del boleo. Bueno, esto es lo que hace que sea la diferencia entre una semilla en línea, una siembra en línea y una siembra al boleo. Aquí está gráficamente lo que sucede. Bueno, en una siembra con preparación de suelo, esta es una siembra cero labranza, donde no hay preparación de suelo, solo aplicación de herbicida. La ubicación, el control de la caída de la semilla y el fertilizante es algo que se puede hacer observando el interior del cajón de la máquina de sembrado, ¿cierto? Y esto es lo que ustedes tienen que observar. Cuando uno, si ustedes se fijaron en la foto anterior, el hombre estaba detrás de la máquina observando el cajón. Bueno, ¿qué es lo que está observando? Estos. Cuando se forma este cono, quiere decir que la semilla está cayendo correctamente en el surco de siembra. Si no está ese cono, quiere decir que el surco está tapado y eso ya es un efecto negativo, porque la distancia entre hileras ya les mostré que son entre 12 y 19 centímetros. Lo habitual hoy día, las sembradoras de pradera o de cereales, lo habitual, las nuevas sembradoras casi todas vienen a 15 centímetros. Por lo tanto, si se tapa un surco de siembra, la distancia entre hileras ahora queda a 30 centímetros. Entonces, y eso es enmalezamiento, ubicación de especies residentes, acompañantes, etc. Ahora, la calidad de la semilla. La semilla tiene un tamaño, una pureza, una germinación, vigor y un coltez. Ya sabemos que el tamaño es pequeño, la pureza tiene que ser sobre 90, la germinación también, el vigor tiene que ser rápido y el coltez tiene que ser tolerante al frío. Y aquí podemos observar a ustedes los lotes de semilla y el porcentaje de germinación que tiene cada semilla. Y en la medida que va disminuyendo el porcentaje de germinación, disminuye con mayor fuerza el porcentaje de emergencia. Y eso es fatal, digamos, para un buen establecimiento. Aquí pueden ustedes observar lo pequeño que son algunas semillas. Por ejemplo, el fleo tiene 2.000 semillas por grano, es decir, 2 millones de semillas por kilo, muy pequeñita. Las vallicas diploides, 500.000 semillas por kilo, las tetraploides 400.000, y ustedes ven el trigo 25.000, la cebada 22.000, es decir, hay una diferencia bastante grande en el tamaño de la semilla de cereales con la semilla de forrajeras. ¿Cuál es la dosis de semilla? Bien, la dosis de semilla se debe regular no a los kilos, sino que al número de semillas. Y la dosis correcta son 700 semillas por metro cuadrado. Ustedes van a encontrar en algunos textos que hablan de 550, 600 semillas por metro cuadrado. Eso no es lo correcto. Nosotros que llevamos muchos años sembrando y midiendo, sobre todo en la estación experimental, llevamos 28 años midiendo todos los años la germinación y las emergencias, y tenemos claro de que con menos de 700 semillas por metro cuadrado la siembra no queda bien en forrajeras. Por lo tanto, si ustedes tienen la necesidad de sembrar 700 semillas por metro cuadrado, consideran distintos porcentajes de germinación, se van a dar cuenta que los kilos de semilla por hectárea cambian de acuerdo a la germinación en kilos por hectárea, pero siempre van a ser las 700 plantas por metro cuadrado. Ahora, Profe, diga. ¿y es independiente de la semilla, de lo que se siembre? Independiente, en forrajeras, independiente de lo que se siembre. No estoy hablando de cultivos, sino que estamos hablando de forrajeras. Independiente. Independiente de eso, siempre. Y aquí está, justamente lo que les estoy mostrando. Miren, 700 plantas por metro cuadrado es lo que, semillas por metro cuadrado, y distintas especies y los distintos kilos que se tienen que colocar.
con distintas emergencias, los porcentajes de germinación y los porcentajes de pureza tienen que ser considerados en eso. Una preparación de suelo deficiente como esta, que la máquina va saltando, entonces si una máquina va saltando, la máquina no va trabajando parejo, y por lo tanto se van saltando los discos, se van saltando los tubos, y por lo tanto eso hace que uno tenga que pasen estas cosas, que de repente queda el fertilizante con la semilla sobre el suelo, que están mezclados, ¿no es cierto?, descubiertos. Entonces, eso significa que el porcentaje de emergencia va a ser menor y por lo tanto, bajo esa condición, tengo que subir la dosis de semilla. Se me está acabando el tiempo, pero cuando se acaba el tiempo, paramos y reanudamos nuevamente ustedes con el mismo link. Se inician, por favor. Bueno, la emergencia de plantas. En áreas despejadas, las plantas emergen en forma uniforme, es decir, muy uniforme. Así tiene que emerger la pastura. ¿Se fijan ustedes? Emerge parejita, pareja. Hay una población de plantas interesante. En cero labranza hay una dificultad mayor, ¿no es cierto? Porque hay mantillo, hay residuos encima, entonces la emergencia no es tan homogénea. Ya con suelos en pendiente, a veces la máquina se queda trancada, tiene que volver, entonces ahí hay una sobredosis en el fondo de siembra, pero que no lo afecta finalmente. Lo importante es que quede sembrado y que no queden surcos muy anchos, digamos. Aquí, por ejemplo, ahí se tapó el tubo porque la máquina va bajando y seguramente se tapó y ahí se destapó y por lo tanto aquí queda a 30 centímetros o en este caso, sí, esto es a 30 centímetros porque estos son 15 centímetros la máquina. La presencia de especies entre hileras puede transformarse en un problema en el desarrollo inicial, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, esta es la competencia. ¿Se fijan? Esto no existe al voleo. Si existe esto al voleo, la competencia de la especie que yo sembré es mayor con las especies que me están saliendo. En cambio, aquí tengo un espacio, y por lo tanto, este espacio está a 17,5 centímetros que una máquina cerealera común. Y hay muchas especies compitiendo, y en este caso, como lo dije en la primera clase, en este caso se pueden llamar maleza, porque están compitiendo fuertemente con la emergencia. Aquí, por ejemplo, esta es una siembra pésima, porque fue un mal barbecho químico, porque está todo verde entre medio. ¿Se fijan? De una siembra cero labranza muy mala. Aquí, esta es una siembra donde hay trébol y hay una gramínea, y están las especies entre medio, digamos, pero ya no están desarrolladas, pero ya la pastura sembrada está presente. Es decir, va a tener la fuerza suficiente para competir. Bueno, en la siembra cero labranza, la primera labor es la aplicación del barbecho químico, ¿cierto? Como ustedes lo saben. Y por supuesto que el fuego nunca va a ser una alternativa,